En esos países no hay nada más que el desierto aburrido. Así me imaginaba todo Oriente Medio, incluida Jordania. No obstante, hace 4 meses recibí un mensaje de Ilie, un amigo a quien conocí durante el intercambio de estudiantes en Rumanía. Me invitó a un viaje de 6 días para pasar el año nuevo en Jordania. Es aquí donde decidí darle una oportunidad a este país, y no sabéis lo equivocado que estaba. El 30 de diciembre por la mañana llegamos al aeropuerto internacional de Amán en un vuelo directo desde Budapest. Este chaval es Ilie y ella es su novia, Nadia. Nada más aterrizar, fuimos al centro de la ciudad, primero en un bus y después en un taxi. Al llegar a la calle Rainbow, un lugar lleno de cafeterías y restaurantes, entramos a uno de ellos para desayunar. Yo pedí el shish tavuk, es decir, un kebab de pollo. Me gustó muchísimo. Después caminamos un rato por la zona y paramos en una cafetería donde tomamos un té. Más tarde volvimos al restaurante anterior para tomar otro té y esperar a Stefan, nuestro amigo de Moldavia, quien llegó con un coche alquilado. Él sería nuestro único chofer para el resto del viaje. Para cenar nos dirigimos a otro restaurante llamado Jubran, donde pedimos varios platos de la región y una pizza. Todo lo que era con pollo fue buenísimo. Incluso el shish kebab, algo extraordinario. No sabéis cuánto me gustó la experiencia de comer allá. Después de cenar, fuimos a un supermercado para comprar comida y nos dirigimos a nuestro chalet, que se ubicaba muy cerca del Mar Muerto. Fue ahí donde probé por primera vez en mi vida la cerveza de 21%. Chicos, que tenéis mucho cuidado con esas birras, porque si me bebí como un envase de esos, pero ya me siento muy borracho. De madrugada, volvimos al aeropuerto para recoger a Sergei, un chaval de Rusia. Ya estamos todos. Hola, yo soy Sergio, yo soy de Rusia. Al día siguiente, nos despertamos alrededor del mediodía y nos dirigimos a un restaurante de buffet libre. Vi que también tenían dulces, así que me llevé unos cuantos. Nada más terminar el desayuno, salimos del restaurante y es ahí donde vi unos carteles relacionados con el nivel del mar y me quedé en shock. Debido al cambio climático y la extracción de agua dulce por el ser humano, el nivel del agua del mar retrocede a una velocidad alarmante, más de 1 metro cada año. Durante los últimos 65 años, el Mar Muerto ha perdido más de 1/3 de su superficie. Luego nos fuimos a ver cómo se flota en el Mar Muerto. Fue una experiencia muy interesante para mí, dado que no sé nadar y por fin pude hacerlo sin usar el flotador. Sin embargo, ya que mi piel es muy sensible, la piel de las piernas se me agrietó hasta sangrar y me empezaron a doler las manos. Después fuimos a cenar. Por el camino, los chavales se fueron a hacer la compra. Yo me quedé en la calle escuchando la llamada a la oración. Unos pocos minutos después, llegamos a un restaurante dirigido por mujeres y especializado en la comida local. A mí me gustaron las koftas, es decir, las albóndigas. Probé algo que se llama kofte con tomate, que estaba, delicioso. No habría sido la cena perfecta si no nos hubiera acompañado un gato. Al final del día, volvimos a casa para pasar las últimas horas del año jugando a los juegos y bebiendo alcohol. También intercambiamos deseos para el 2026. ¡Feliz Año Nuevo! No me preguntéis por qué llevaba gafas de sol en la medianoche, porque tampoco lo sé. Nos acostamos alrededor de las 6 y a las 11 tuvimos que salir. Creo que no dormí nada. Sin embargo, teníamos mucha ilusión por los días que venían, ya que el verdadero viaje acababa de empezar.
Durante nuestro recorrido al sur vimos varias especies de animales. Camellos, Ой, блядь, нахуй, ты иди нахуй. cabras, burros y también hombres. Antes de entrar a nuestro alojamiento, fuimos a un restaurante para almorzar. Yo pedí un kebab de camello. Extremadamente bueno. La carne es 10 por 10, chaval. Si van algún día a Jordania, tienen que probarlo, sí o sí. Esta noche la pasamos en un alojamiento muy especial. Era un tipo de tienda, aunque no creo que sea la palabra correcta para describirlo. Por dentro era muy agradable, me sentí muy cómodo. Tras llegar la noche, nos dirigimos al campamento beduino, donde charlamos mientras tomábamos té y donde probé una cachimba. Voy a probar una shisha, creo que por primera vez en mi vida, por lo menos no me acuerdo. Cachimba. ¿Qué chimba? Cachimba. ¿Qué chimba? Cachimba. Chimba es en colombiano, pero sisha en español es cachimba. Cachimba. Basta. No sé. No es algo que me gusta como... Está bien como experiencia, pero no lo entiendo. Dado que ya era bastante tarde, volvimos a nuestras tiendas y nos acostamos. Nos despertamos de madrugada, luego desayunamos y al amanecer, con mucha ilusión, nos dirigimos hacia Petra. ¿Qué piensa usted sobre el Petra? Что вы думаете об этом месте? Меня не сильно это впечатлило. Мне кажется, что это немного фейк. Пойдет. Если делать, то приезжайте, смотрите. Если есть какие-то занятия поинтереснее или есть деньги на какие-то more interesting destination, probably you should choose something else. What do you guys think about this place? I like it. It's nice. Honestly, I don't know how this is one of the new wonders of the world. It's impressive, but for example, I consider Cambodia's Angkor Wat that is above this. I haven't traveled as much as he, so this is very nice for me. Please, people, follow this Follow, guy. subscribe, You will share, get astonished, everything. amazed, is mind-boggling. Chavales, seguir a este tío, lo que vais a ver es mejor que incluso la realidad. Tristemente, después de ver decenas de fotos bonitas de este lugar, llegué un poquito decepcionado, ya que la luz no era muy buena. Sin embargo, después de pasar unas horas ahí, cambié de opinión. Diría que vale la pena visitar este lugar. A la 1 del mediodía nos fuimos a comer al restaurante de ayer y nos dirigimos otra vez hacia el sur. Después de 1 hora y media de camino, llegamos al desierto de Wadi Rum, donde contratamos un tour en el todoterreno. En el primer destino nos tocó subir una duna que nos costó un poco. Pero las vistas panorámicas lo recompensaron. Sin embargo, mirad chicos, cómo elegir una lente u otra puede cambiar toda la percepción. Ya que era bastante tarde,
Tuvimos que elegir entre ver el atardecer o ir a otro destino. Por demografía, ganó la segunda opción. Creo que por un tour que fue totalmente improvisado no está nada mal. Sería una hostia si podríamos ver atardecer de sol, pero no se puede tener todo en la vida. Acabado el tour, nos dirigimos a la ciudad de Aqaba. Es ahí donde vamos a pasar la noche, pero antes salimos a cenar. Tíos, nos hemos ido a un restaurante y pedido una paella de marisco. Vamos a probarla. ¿Está bien? Diría que sí, es buena. Me ha gustado esa parte que probé. Tristemente no tengo ninguna comparación con paella de España, de Valencia, porque la única paella que probé en mi vida era de Mercadona. Let's go. Let's see this paella, let's see this paella. Boom. 10 veces mejor la paella que esta. El otro plato claramente no era el favorito de Ilia. Yo también me quedo con la paella. Después de cenar, caminamos un poco y nos volvimos al hotel, donde estuvimos bebiendo durante unas horas. Al día siguiente nos despertamos temprano para llegar al desayuno. Ya que no dormimos mucho, los chavales se volvieron a acostar. Antes de unirme a esta idea maravillosa, me dirigí a una lavandería a 200 metros del hotel. El servicio me costó 7 dinares, que son unos 8,40 €. Por ese precio me iban a lavar, secar e incluso planchar la ropa de una semana. Tras dormir unas horas más, decidimos ir a la playa, pero antes fuimos al McDonald's para pedir comida para llevar. Media hora después llegamos a la playa, donde primero de todo nos comimos la comida. Por 2 Big Macs y una cola mediana pagué 3,5 dinares. Diría que el sabor es el mismo que en la Unión Europea o incluso un pelín mejor. Un rato más tarde, los chavales se fueron a bufear. Yo tuve que usar el flotador ya que no sé nadar. A última hora de la tarde volvimos a nuestro hotel para ducharnos. Luego, ya por la noche, salimos a cenar a un restaurante llamado Kubza y Senea. Me gustó mucho la comida, sobre todo el shish tavuk, que ya conocéis. Después de cenar, entramos en una cafetería al lado, donde probamos unos dulces y jugamos al Uno. A medianoche volvimos al hotel pasando por la lavandería, donde recogí mi ropa. Quedé muy contento con el servicio. Y llegó nuestro último día juntos, que empezamos con un desayuno. Tras desayunar, nos fuimos directamente a la playa de ayer. Esta vez les di mi GoPro a los chavales y pudieron grabar un poco la vida debajo del mar. Nadia filmó el pez más grande. Al cabo de unas horas nos dirigimos hacia Amán. La carretera pasaba tan cerca de la frontera que se podían ver los aviones aterrizando en Israel. Durante la vuelta pudimos contemplar un atardecer espectacular. Para cenar, ya que a los chicos les había gustado mucho la comida, elegimos el restaurante donde fuimos el segundo día de nuestro viaje. Antes de despedirnos, fuimos al restaurante del primer día para tomar un té y charlar por última vez. Ilie y el Stefan fumaron una cachimba. Yo pedí una pizza. Se fueron, quedamos solo Ilie y yo. Nuestro vuelo hacia Sofía sería mañana por la tarde. Así se veía nuestra habitación de hotel. Pasamos la noche bebiendo y charlando.
Si vais a Jordania, mejor llevad una botella de alcohol con vosotros, ya que esta botella de vino nos costó 20 € debido a los impuestos. Por la mañana me desperté con unas vistas maravillosas. Tras desayunar, tomamos un taxi hacia el aeropuerto. Ahí nos tocó esperar varias horas. A las 3 nos fuimos a comer algo. Elegimos un shawarma. La shawarma o el durum, buenísimo. Por ambas shawarmas he pagado 6 dinares jordanos, que sean más o menos 7,25 €. El sabor era buenísimo, me ha gustado un montón. Y mirad, chicos, es un aeropuerto y esos precios. Como ya se acercaba la hora de embarque, nos dirigimos hacia nuestra puerta. Adiós, Jordania. Ha sido una semana que flipas.